Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Dios restaura y bendice. Y leemos en Job, capítulo 37, versículo 23. Dice la palabra de Dios: Él, Dios, es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Escuchamos a muchos hablando de la aflicción de Job, y es muy cierto, título muy acertado, la aflicción de Job, todo lo que tuvo que sufrir Job. Pero este versículo nos deja claro que Dios no aflige. No fue Dios quien lo afligió. Y continuamos hablando un poco del libro de Job. Hoy entendiendo que Dios restaura y bendice. Job entra entre los libros de sabiduría. Sabemos que junto con Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son los libros de sabiduría. Contienen poesía hebrea. Es una poesía que no es métrica, no tiene ritmo. Es la técnica que más usan, es el paralelismo. Y es algo hermoso de entender, pero importante ver que el autor de Job es desconocido. No se sabe quién escribió el libro de Job. Algunos le dan a Moisés y otros a Salomón por la forma en que escribían este libro, pero no se sabe con exactitud quién lo escribió. Es el primer libro escrito antes que el Pentateuco. Antes que se escribiese Génesis, se escribió Job. Y contiene muchas declaraciones erróneas. Hay más palabra de hombre sin revelación que de Dios. Importante si entendemos esto cuando leemos el libro de Job. Porque si tomo toda la palabra, toda la Biblia literal, voy a tener problemas sin haber estudiado, sin hacer una exégesis de cada versículo que leo. Porque en la palabra de Dios encontramos principalmente palabra de Dios, pero también hay palabra de hombre, hay palabra de Satanás. Y Dios también hablaba, Jesús hablaba de palabrería que decían los fariseos. Entonces no puedo tomar una palabra de hombre y darla como si la dio Dios. Por eso tengo que entender el contexto, quién lo dijo, en qué tiempo, cuándo se dijo, a quién va referida esta palabra, sobre qué pacto está establecida esta palabra. Todo eso es importante para poder predicar un sermón, para poder enseñar un pasaje. Pero a veces no se tiene en cuenta y se predica todo y se revuelve todo y se mezcla todo. Entonces Job tiene muchas declaraciones erróneas. Y entendamos que hay más palabra de hombre sin revelación que palabra de Dios y palabra revelada. O sea que no podemos leer Job, no se puede estudiar Job, sí, pero lo debemos interpretar bajo el Nuevo Testamento y lo voy a enseñar sino hoy, en estos días. Y Job se resume en 3 puntos que está en Santiago capítulo 5. ¿Por qué dejó Dios Job? 1. Para advertirnos acerca de la queja y la murmuración. 2. Para revelarnos el valor de la paciencia, de no juzgar. Y 3. Para mostrarnos la compasión y la misericordia de Dios, su amor. Este es el enfoque principal de Job, el enfoque bíblico. El enfoque tradicional era sufrimiento o es sufrimiento, lo que le pasó a Job. Pero el enfoque bíblico son estos 3 puntos que acabo de dar. Tenemos que entender quién era Job, entender el propósito del libro, para qué fue escrito. Entendiendo esto empezamos a darle visión y a darle más forma a este libro de Job tan importante y vuelvo y repito, tan mal interpretado.
En el Antiguo Testamento tenían un concepto de un Dios monista, o sea que el bien y el mal venían de una misma fuente de Dios. ¿Por qué? Porque primero, no habitaba el Espíritu Santo sobre todos en el Antiguo Pacto, solamente venía sobre reyes, profetas y sacerdotes en ciertas ocasiones para empoderarlos para ciertas tareas que Dios delegaba. Pero no estaba el Espíritu Santo, no había esta revelación. Y para el tiempo de Job no había un escrito que él pudiese leer y se pudiera guiar acerca de quién era Dios, como hoy lo sabemos nosotros. Por eso se interpreta que el mal y el bien vienen de una sola fuente. 3 partes importantes de este libro. La primera, en Job capítulo 1, del versículo 1 al versículo 2:10, habla de la destrucción que vino sobre la vida de Job. Destrucción que muchos le dan a Dios, que Dios le permitió al diablo, como vimos ayer, o que Dios hace un acuerdo y bueno, tócalo y verás que Él es íntegro, como si Dios jugase con nuestras vidas. Y vemos muy claro el versículo de hoy. Dios no aflige. Dios no aflige. Dice, en multitud de justicia no afligirá, dice la palabra de Dios. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Dice, no nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Más claro, necesitamos entenderlo, que la destrucción, el mal, no viene de Dios. Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo, Jesús, he venido para darles vida, pero no cualquier clase de vida, vida en abundancia. Así que no puedo yo poner las cosas malas y decir que Dios las envió. Y alabado sea el nombre de Dios, no. Segunda parte del libro está desde Job capítulo 2, versículo 11 al 31, versículo 40. Aquí es un debate y aquí se habla sin revelación. Aquí se empieza a hablar, a juzgar, a criticar, que es el segundo punto que en Santiago vemos. Y donde Dios nos enseña, nos advierte acerca de la queja, de la murmuración, de no juzgar, de mostrar compasión. Pero aquí los amigos de Job no mostraron compasión con Job, sino al contrario decían es que su pecado es el que lo tiene así. Pero estas palabras de hombres sin revelación las predicamos como si Dios las hubiese dicho. Aquí es un debate, se habla sin revelación, pero viene la parte importante, una de las mejores partes, y empieza desde Job capítulo 32 al 42. Y aquí nos habla de la liberación, de la restauración y la bendición de Dios. Por eso Dios restaura y Dios bendice. Ese es nuestro tema de hoy. Dios restaura y Dios bendice. Dios no aflige. Dios no aflige. Y cuando viene destrucción, vamos a verlo en estos días por qué viene destrucción. Sabemos que es a causa del pecado y de abrirle puertas a Satanás en diferentes áreas de nuestra vida. Pero no porque Dios lo envíe. Y también entendemos por qué hay juicio. Entendiendo todos estos tiempos con Dios, vamos a entender más esto. Pero Dios restaura y Dios bendice. Y vemos desde Job capítulo 32 a Eliú. Eliú era el más joven, pero con un poco más de revelación que los otros amigos que venían hablando sin entender, como vimos ayer, lo que hablaban. Y es Eliú quien muestra un Dios diferente al que ellos venían hablando. Por eso, en el versículo 37, en el capítulo 37, versículo 23, él dice: Dios es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Alguien con un poco más de revelación muestra que Dios restaura y que Dios bendice y que Dios
no es el malvado que vino a matar, robar y destruir. Con este tiempo con Dios para meditar todo el día, hoy entendemos un poco más el corazón de Dios. La palabra Job significa odiado o perseguido. Desde su nombre ya venían problemas, desde el nombre. Odiado o perseguido. Y entendiendo que Job no hacía parte del pacto de Dios, era impío, sus hijos eran impíos, su esposa era impía, no conocía a Dios ni al diablo. No había escritura para aprender, no había escritura para poder entender, solamente de oídas había oído. Mas sin embargo, gran título que Dios le da en la palabra. Hombre perfecto y recto. Esta palabra significa irreprensible, no que fuera perfecto. Era irreprensible, temeroso de Dios y apartado del mal por lo que había oído. Muchos a veces, conociendo poco de Dios, tienen más temor hacia Él que otros que llevan tanto tiempo en el Evangelio y sus vidas no han tenido nada de cambio, porque no han entendido el temor a Dios, la importancia de temer a Dios. Y cuando no entendemos esto, no entendemos que Dios restaura y Dios bendice. Oremos. Padre hermoso, gracias por esta mañana, por este tema, por tu gracia, por todo lo que tú nos das y nos enseñas. Gracias porque yo también hasta hace un tiempo decía lo mismo y tenía en mi mente la creencia, Dios, de que tú enviabas esto como causal de nuestro pecado, de nuestro castigo y que lo merecíamos y por eso debíamos darte la gloria, Dios. Pero mi mente ha sido renovada, Dios, y entiendo que por tal manera enviaste a Jesucristo, uno para ser salvos de la ira venidera y Dios para que el juicio no llegara a mi vida por tanto pecado, Señor. Gracias porque todo el mérito es tuyo, Dios. Y veremos más adelante lo que tú realmente sí quitas, Dios, para que entendamos la diferencia entre alguien que quita lo bueno y alguien que quita lo que no nos sirve en nuestra vida. Gracias, Dios, por restaurar nuestras vidas y bendecirnos, porque hoy somos hombres y mujeres restaurados, que nacimos de nuevo, que estamos en proceso, pero que hemos sido restaurados por ti, pasados de un lugar a otro, sacados de tinieblas a luz y bendecidos, porque hasta el día de hoy tu bendición está con nosotros. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias por mostrarnos tu misericordia, porque Job es un libro de mostrarnos tu misericordia y tu amor. Te alabo, mi Rey, te bendigo, te amo y gracias por hoy hablar a nuestro corazón. Entraba al trono de la gracia, papá, orando a través de el único camino, Jesucristo, y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Su